divididos en varios grupos. Entonces, pues así es como vamos a estar trabajando durante estas semanas. Vamos a tener las clases los días martes y los días jueves de 7 a 8. Y pues cada semana o por ahí tal vez cada clase vamos a estar viendo que eh, todos sus profesores vamos a estarnos como rotando. Entonces, la próxima semana seguramente van a tener clases con alguien más. Y pues nada, sin tanto, sin agregar nada más, pues yo creo que podemos comenzar eh, con el, con el tema del día de hoy. Permítame un momento, voy a presentar mi pantalla. Muy bien, creo que por ahí ya pueden ver mi pantalla. Vamos a estar viendo un poquito de teoría para al final irnos un ratito a Visual Studio Code para escribir unos códigos de ejemplo y podamos ver cómo es que funciona lo que veamos durante esta clase. Pues básicamente la clase del día de hoy o el tema principal va de arreglos o arrays. Realmente la forma que vamos a estar viendo de trabajar arreglos en C++ es a través de vectores. Sin embargo, quiero darles también ahí como una pequeña introducción a lo que son los arreglos normales y cómo se utiliza, porque seguramente lo van a estar viendo si es que deciden ver más código o estudiar por su lado. Sin embargo, como les menciono, lo que realmente vamos a estar utilizando y lo que se utiliza más bien actualmente para la programación de C++ son los vectores en lugar de los arreglos. Y ahorita vamos a ver también un poquito por qué. Pero bueno, mientras vamos a ver qué es un array. Simplemente es una estructura de datos. Estamos comenzando ya, ahora sí, a ver estructuras de datos. En este caso, un arreglo es una estructura de datos bastante simple. Vamos a ver después que vamos a tener distintos tipos de estructuras de datos. En este caso, un arreglo nos permite simplemente almacenar elementos en forma de una lista. Ustedes pueden verlo tal cual como una lista desordenada de elementos que ustedes decidan. Un arreglo tiene un tamaño fijo, y tal cual ese tamaño, al ser fijo, lo tenemos que especificar desde que creamos nuestro arreglo. Cuando nosotros especificamos el tamaño de nuestro arreglo, pues simplemente estamos ya definiendo una parte de memoria que vamos a utilizar ya sea después o en ese momento para poder almacenar lo que necesitamos. También debemos definir el tipo de los elementos que se almacenan en él. Es decir, no podemos almacenar cualquier tipo de elementos si nosotros ya definimos de qué tipo más es nuestra lista. Por ejemplo, si quisiéramos guardar solamente números enteros, nuestro arreglo sería de enteros, de int en este caso, y no podríamos guardar ningún otro tipo de dato en ese arreglo. ¿Ok? Entonces, pues es como una lista, básicamente, resumiéndolo, un arreglo. Y aquí vamos a ver que básicamente cuando nosotros creamos un arreglo, pues cada uno de los elementos, sí, más bien cada uno de los elementos tiene una posición en esa lista, y esas posiciones, en lugar de iniciar desde la posición 1 hasta la n, como sería lo más natural, las posiciones más bien empiezan desde el índice o la posición 0. Y a partir de ahí ya van pues subiendo. Como en este caso, vemos un pequeño ejemplo de cómo se vería un arreglo visualmente. Podríamos ver aquí una lista de números. Tenemos el 4, 8, 15, 16, 23, 42, siendo el primer elemento de esta lista el que está marcado con el índice 0 en este caso, que es el 4, y al ser una lista o un arreglo de 6 elementos, pues el último elemento más bien, tiene un índice de 5, puesto que el primero empieza desde 0. ¿Ok? Continuando con esto, vemos cuál es la sintaxis para crear un array, y vamos a ver que hay básicamente dos formas de inicializar un array. Uno puede ser inicializar simplemente nuestra variable de tipo de lo que queramos y poniéndole que va a ser un arreglo.
pero simplemente inicializándolo vacío. En este caso, tenemos que la sintaxis para declarar un array básicamente es que primero declaramos el tipo de dato del que va a ser nuestro arreglo, después el identificador, que es el nombre de nuestra variable, y seguido de corchetes, y dentro de los corchetes el tamaño que queramos definirle a ese arreglo. Y lo pueden ver aquí del lado derecho. Puse un ejemplo de un array vacío de enteros de 10 elementos. Declaramos un array de tipo int, porque simplemente van a ser números enteros. A ese arreglo le ponemos un nombre llamado enteros en este caso, y entre corchetes el 10, que es el número de elementos que máximo o el tamaño total que va a tener nuestro arreglo. Otra forma de, en este caso, inicializar un arreglo es ya tal cual inicializarlo con valores, los valores que nosotros ya queramos definirle a un arreglo. En este caso, la sintaxis para hacerlo es bastante parecida. Declaramos también el tipo de dato que vamos a guardar dentro de nuestro arreglo, el identificador o el nombre de la variable, seguido del tamaño que va a tener ese arreglo dentro de corchetes, y le asignamos, en este caso con el símbolo de igual, una lista que en este caso va a ir incluida dentro de llaves y separada por comas. En este caso puse un ejemplo de n hasta nm, que sería, en este caso, m, el tamaño del arreglo que estamos definiendo. Y lo vemos igual del lado derecho, ya tal cual un ejemplo real de cómo declararíamos un arreglo de enteros de 10 elementos con valores ya definidos. Y en este caso el arreglo también es de 10 posiciones, como en el ejemplo anterior, solo que aquí ya lo inicializamos desde que lo creamos, ¿no? Entonces el primer elemento de este array va a tener un valor de 10, mientras que el último elemento va a tener un valor de 19. Estos valores pudieron haber sido los que sean, siempre y cuando correspondan al tipo de dato int, y siempre y cuando también aquí la lista tenga el mismo tamaño que nosotros hayamos definido para nuestro arreglo de enteros, que en este caso es 10. Si nosotros hubiésemos definido una lista de más de 10 elementos, por ahí tal vez hubiésemos tenido un error de compilación. Y pues nada, básicamente esa es la forma en la que creamos un arreglo. ¿Para qué más o menos nos sirve? Simplemente para almacenar elementos en forma de lista, en la cual nosotros ya debemos tener definido de qué tamaño va a ser nuestra lista, para que en este caso ya reservemos una parte de la memoria para que ahí podamos guardar al final los elementos en, en nuestra lista. Pero como les mencionaba al principio de la clase, ya esta forma de almacenar información dentro de un arreglo ya no es recomendable. No es que ya no se utilice, es simplemente que hay algunas alternativas que son mejores o más seguras, que lo vamos a ver igual en un momento. Pero como les mencionaba, quería darles como este pequeño resumen de qué es un arreglo para que igual lo puedan tener como presente y lo puedan utilizar en caso de que así lo llegaran a necesitar. Pero vamos a entrar a un tema pues similar, y es lo que vamos a estar revisando. Pero bueno, no sé si por aquí alguno de ustedes tenga alguna duda acerca de los arreglos, algo que no les haya quedado muy claro o tengan inquietud. Ok, muy bien. Entonces, pues continuemos. Vamos a ver un par de slides más con un poquito de teoría en este caso. Y como les mencionaba también al principio de la clase, el tema principal que vamos a estar revisando son vectores, que básicamente con las diapositivas anteriores pudieron ver que un arreglo básicamente es una lista en la que podemos almacenar elementos. Un vector es básicamente lo mismo, una lista en la que podemos insertar y podemos quitar elementos dinámicamente, ¿no? El vector es como una mejora a lo que eran los arreglos simples anteriores, los que vimos en diapositivas anteriores,
Y estos son más seguros porque al ser de cierta manera más dinámicos, pues tenemos menos problemas al reservar memoria desde el inicio, desde que nosotros creamos nuestro arreglo. En este caso, un vector lo podemos inicializar como una lista vacía e ir agregando elementos dinámicamente. Es decir, no tenemos que definir el tamaño del que va a ser o que va a tener nuestro vector. Y bueno, esto tal vez no lo mencioné en el apartado de arreglos, pero una vez que nosotros definimos de qué tamaño va a ser un arreglo, por ejemplo, digamos de 10 elementos, una vez que definimos eso ya no podemos cambiarlo. Nuestro array siempre va a ser de 10 posiciones y ya no puede cambiar, no puede ser ni menor ni mayor. En el caso de los vectores, al ser dinámicos, su tamaño también lo es. Entonces, conforme nosotros vayamos insertando o quitando elementos del vector, su tamaño pues va a cambiar también y también el espacio de memoria que utiliza va a cambiar dinámicamente. Por lo tanto, también es una estructura de datos más eficiente en el uso de memoria. ¿Qué otras cosas? Como consideraciones, simplemente tenemos que incluir la librería Vector dentro de nuestro programa para que podamos hacer uso de esta clase y ya podamos utilizar vectores a lo largo de nuestro programa. Muy bien. Continuando con esto, vamos a ver algunas de las operaciones que son como básicas para manipular un vector. En este caso, aparte de estas 4 que estoy listando acá, existen otras operaciones, pero no considero que sean tan vitales para lo que vamos a estar realizando durante el curso. Posiblemente si ustedes tienen un poco más de curiosidad o quieren aprender un poquito más acerca de vectores, pueden buscar un poco de información. Hay varias páginas en Internet que ofrecen información sobre vectores en C++. Hay una bastante buena que se llama Geeks for Geeks, que a lo mejor algunos de ustedes también ya conocen. Provee bastante información acerca de cómo utilizar cada una de estas funciones, cómo utilizar vectores, y también tiene como algunos problemillas para que ustedes puedan pues practicar sobre esta estructura de datos. Pero bueno, regresando al tema, estas operaciones son como bastante básicas para manipular un vector. Emilio. ¿Puede repetir el nombre de la página, por favor? Claro, se llama Geeks for Geeks. Está en inglés, pero igual y se podría pues traducir si es que no dominan ese idioma. Se los escribo por acá. O, a ver, déjame buscarlo. Justamente me sale aquí la información de vectores. Voy a copiarlo y se los paso por acá en el chat. Por ahí José Mauricio, gracias por ponerlo también en el chat. Aquí les paso, es exactamente la misma página que ya les pasó su compañero, solo que aquí ya es la información tal cual de vectores. Muy bien. Entonces, continuando con esto, les mencionaba que tenemos varias operaciones para manipular vectores en este caso, pero creo que las que son como más vitales o las que vamos a estar utilizando más comúnmente son estas que estamos listando en este caso. Pushback, y bueno, las vamos viendo uno por uno mientras, y ya después vamos a ver cómo funcionan ya tal cual en código. Muy bien. Entonces, pushback, en este caso es una función que recibe como un único argumento, que es el elemento, y es el elemento tal cual que queremos insertar dentro de nuestro vector. Cuando nosotros utilizamos esta función de pushback y le mandamos un elemento, este elemento siempre se va a insertar al final del vector. O sea, va a ser el último elemento dentro de nuestra lista. Siempre todo lo que estemos agregando se va a agregar siempre hasta el final. Luego tenemos otra función que se llama popback, que en este caso esta función no recibe ningún argumento. Y esto lo único que hace es eliminar el último elemento de un vector. Y en este caso, el último elemento siempre lo vamos a ver más o menos como de izquierda a derecha, ¿no?
conforme vayamos agregando nuevos elementos a nuestro vector, ese último elemento que esté a la extrema derecha, si nosotros utilizamos esa función de popback, se va a eliminar de nuestra lista. Muy bien. Otra función es la función clear. Esta simplemente va a eliminar todos los elementos del vector y vamos a acabar con un vector que está vacío. ¿Ok? Luego tenemos la función erase, que en este caso recibe como argumento la posición. Y en este caso elimina tal cual el elemento en la posición que indiquemos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un vector con 3 elementos y queremos eliminar el primer elemento, en este caso la posición, las posiciones de un vector son iguales a las de un array. Es decir, el primer elemento siempre va a estar en la posición 0. La primera posición de un vector va a ser la posición 0 y a partir de ahí va aumentando. Entonces, si quisiéramos eliminar el primer elemento, podríamos utilizar la función erase y mandarle la posición 0 y esto eliminaría ese elemento en esa posición en caso de que existiera. Muy bien. Esto lo vamos a ver tal cual a nivel de código en un ejemplo bastante sencillo, pero no sé si por aquí les queda alguna duda. Muy bien, vamos continuando. Entonces, bueno, lo que vimos o las funciones que acabamos de ver son funciones de cierta manera para manipular la información que estamos guardando dentro de un vector. Sin embargo, existen más funciones y en este caso vamos a ver algunas que nos sirven para obtener información de un vector. En este caso tenemos una función que se llama size, que lo único que hace es devolver el tamaño del vector. Y esto, el tamaño del vector es más bien cuántos elementos existen actualmente en el vector. Si nosotros tenemos 5 elementos guardados dentro de nuestro vector, esta función nos va a regresar 5. Si le quitamos un elemento, ahora nos va a regresar 4 cuando llamemos a esta función. Muy bien, es todo lo que hace. Otra función, en este caso empty, nos devuelve un valor de true si el vector está vacío. Simplemente es eso. Lo podemos utilizar bastante para por ejemplo, si quisiéramos eliminar un elemento de nuestro vector sin temor a que ese elemento no exista, podemos ver siempre que nuestro vector no esté vacío y si no está vacío, pues ya podemos proceder como de manera segura. Podemos tener muchos usos, ya dependerá de realmente lo que estemos haciendo, pero básicamente nos dice si está vacío o no nuestro vector. Luego, la función add también recibe un argumento, en este caso también recibe la posición. Y en este caso lo único que hace es devolvernos el elemento en la posición que le indicamos. ¿Ok? Ahorita igual ya experimentamos un poco sobre qué es lo que pasa si utilizamos esta función y le mandamos una posición que realmente no existe en nuestro vector. Vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien. Continuando con esto, la función prot lo único que hace es devolver el primer elemento del vector y regresando a esto de, ¿no? Si lo vemos en forma de una lista de izquierda a derecha, nuestro vector, el primer elemento sería el primer elemento de la izquierda hacia la derecha. Entonces, el que está a la extrema izquierda sería nuestro primer elemento del vector. Lo mismo pasa con back. En este caso, back, esa función nos va a devolver el último elemento de la lista, que sería el último de nuestra extrema derecha. Muy bien. No sé si por aquí queda alguna duda. Perfecto. Y bueno, aquí incluso lo van a ver un poquito más visual. Tal cual tenemos una representación de lo que sería un vector. Vemos que en este caso tenemos un vector de 12 elementos, por lo cual la primera posición de este vector es la posición 0, que sería nuestro primer elemento dentro del vector, y la posición 11, que en este caso sería el último elemento
de nuestro vector. Y por aquí lo señalo, ¿no? Veíamos que front nos devuelve el primer elemento del vector, back nos devuelve el último elemento de la lista o del vector, y aquí está como de cierta manera señalado, ¿no? Si llamamos a la función front sobre este vector, front nos va a regresar el elemento que está aquí dentro de la posición 0. En caso contrario, back, como nos regresa el último elemento, nos va a regresar este que está en este caso de este vector en la última posición, que es la posición 11. Muy bien. Entonces, bueno, también es importante que conozcamos otras funciones en este caso que nos van a servir bastante para recorrer un vector. Muchas veces los vectores o las listas, los arrays, pues sí, nos sirven para almacenar información ahí, pero muchas veces también necesitamos hacer algo con esa información. Y para hacer algo con esa información, pues tenemos que de cierta manera recorrer cada uno de los elementos de nuestro vector o de nuestro arreglo. En este caso, hay unas funciones especiales que nos van a servir bastante y lo vamos a ver en un ejemplo de código también, para poder recorrer un vector. Y en este caso, las funciones son begin y end. En este caso, begin nos va a devolver un iterador que apunta al elemento anterior, al primer elemento del vector. Esto tal vez pueda sonar un poquito confuso, pero es bastante simple. Vemos aquí, de forma de lista, que nuestro primer elemento en este vector es el elemento en la posición 0. Begin lo que va a hacer es simplemente apuntar a antes de esa primera posición. Y similar pasa con end. End va a apuntar a una posición después de nuestro último elemento. Por lo cual, si nosotros mandamos a invocar esta función de begin, begin básicamente nos va a dar una posición que está antes del inicio de nuestro vector, para que una vez que aumentemos ese iterador, que es como una clase especial que nos funciona para recorrer una estructura de datos, en este caso al aumentarla, cuando nosotros aumentemos nuestro operador, que al principio estaba antes de la primera posición de nuestro vector, si nosotros aumentamos ese iterador en 1, ahora en lugar de apuntar a una posición antes, apuntaría a la posición 0. Y cuando le aumentemos 1 a ese iterador, pues ya no va a apuntar a la posición 0, ahora va a apuntar a la posición 1, y así sucesivamente hasta que llegamos al final de nuestro vector. Y aquí es bastante importante la función end, porque al apuntar al final o después del final de nuestro vector, si nosotros llegamos a apuntar a ese espacio, sabemos que ya recorrimos todo nuestro arreglo. Entonces, ahí podríamos parar. Muy bien. Tal vez esto no es 100% claro ahora, pero va a ser un poquito más fácil de verlo una vez que lo estemos ya escribiendo tal cual en C++. Muy bien. Entonces, pues esas son como las funciones básicas que vamos a estar viendo en la clase de hoy para vectores. Por ahí no sé si nos llegue a dar tiempo realizar algún ejercicio un poquito más complejo. Si no, pues por ahí se los dejo por si tienen tiempo, lo puedan resolver en su casa. Pero bueno, hasta aquí. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda. Sí, Lenin. Eh, pues yo tengo un poquito más de duda para ver cómo funciona el begin y el end ya dentro del código. Claro, claro que sí. Y lo vamos a estar viendo en el transcurso de la clase. Vamos a ver cómo podemos recorrer un arreglo desde el principio hasta el final, y ahí es donde vamos a estar utilizando esas funciones. Entonces, pues vamos para allá también. ¿Va? Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda en lo que voy poniendo o voy presentando más bien por acá
en Visual Studio Code. Pues bueno, vamos a comenzar a ver ya algunos ejercicios, algún código de ejemplo, a ver cómo es que podemos utilizar esta estructura de datos dentro de nuestros programas de C++. Y pues bueno, lo primero que les indicaba al principio de la información sobre vector, tenemos que utilizar esta librería para poder hacer uso de la clase vector. Dentro de nuestro código, simplemente incluimos la librería vector y con eso ya podemos hacer uso de ella en nuestro código. Más bien, voy a anotarlo acá. Podemos incluir esta librería. Muy bien. Y a partir de ahí ya podemos pues, hacer básicamente lo que queramos con vector. Ahora, cosas importantes. ¿Cómo inicializamos un vector? Y bueno, voy a escribirlo aquí a base de comentarios, más o menos qué es lo que estamos haciendo. Al final de la clase igual les comparto este bloque de código que estamos escribiendo. E incluso si ustedes quieren ir siguiéndolo también y hacerlo, también está bastante bien. Pero bueno, si recuerdan, cuando en las primeras diapositivas vimos cómo declarar un arreglo, por ejemplo, un arreglo de int, y le poníamos un tamaño. Esto es como inicializamos un arreglo. Sin embargo, un vector es tal cual un tipo de dato, por lo cual es lo primero que vamos a indicar cuando estamos declarando o inicializando un vector. Por lo cual vamos a utilizar la clase vector. Y en este caso, vamos a utilizar esta sintaxis especial, que son estos símbolos de menor que y mayor que, dentro de los cuales, ahora sí, vamos a indicarle a la clase vector que estamos inicializando qué tipo de dato es el que vamos a almacenar dentro de nuestro vector. Por ejemplo, vamos a almacenar enteros dentro de este vector. Vamos ahora a ponerle un nombre a nuestro identificador o a nuestra variable. En este caso voy a ponerle enteros. Y con esto ya tenemos inicializado nuestro vector. En este caso va a ser un vector vacío, sin ningún elemento, el cual después ya lo podemos ir llenando con las funciones que estábamos viendo en las diapositivas y que es básicamente lo que vamos a empezar a ver. Muy bien, diferencias entre el array que vimos al principio. Aquí no estamos declarando en ningún lugar de qué tamaño va a ser nuestro vector. Simplemente lo estamos declarando y vamos a poder agregarle elementos a nuestra conveniencia después, conforme lo vayamos necesitando. ¿Ok? Hasta aquí vamos a ver algunas operaciones básicas. Vamos a ver, por ejemplo, ver el tamaño del vector. Si por ahí lo recuerdan, la función que utilizábamos para esto era la función size. ¿Ok? Esta función size nos regresa un entero también, el cual nos indica el tamaño de nuestro vector. Como en este momento nuestro vector no tiene ningún elemento, esto simplemente nos va a devolver 0 y es lo que se va a imprimir en pantalla. Hasta aquí vamos a ver simplemente que esto esté funcionando. Voy a compilar este programa. Vamos a correrlo también. Y justamente, ¿no? Lo que les mencionaba. En este momento simplemente inicializamos nuestro vector, no tiene ningún elemento, imprimimos el tamaño de nuestro vector, el cual es 0. Muy bien. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en este caso que nuestro
vector no tiene ningún elemento, ¿qué pasa si nosotros utilizamos la función add? Que recuerden, la función add nos sirve para obtener un elemento en una posición determinada. ¿Ok? ¿Qué pasaría si nosotros queremos obtener el elemento que está en la posición 2 de nuestro vector? Esto va a compilar sin ningún problema. Vamos a ver qué pasa cuando lo corremos. Y bueno, aquí vemos que sucedió un error. Por ahí nos dice el error. Nos da por aquí un detalle que dice que lo que nosotros estábamos tratando de obtener está fuera del rango del vector, puesto que nuestro vector en este momento no tiene ningún elemento. Al intentar obtener un elemento en la posición 2, la cual no existe en nuestro vector, pues nos va a tirar un error. Entonces ahí hay que ser de cierta manera cuidadosos para no tener problemas en tiempo de ejecución de nuestro programa y terminemos con un error, ¿no? Esto lo voy a dejar comentado hasta acá. Y le voy a poner que estamos obteniendo un elemento en una posición determinada que no existe en nuestro vector. Esto tira un error. Lo vamos a dejar así nada más. Para continuar revisando un poco las operaciones básicas del vector, pues vamos a ver qué pasa si ahora sobre nuestro vector invocamos a la función pushBack y en este caso le mandamos un elemento, por ejemplo, como nuestro vector es de enteros, vamos a mandarle un entero tal cual, vamos a mandarle 100. Y vamos a nuevamente imprimir en pantalla qué tamaño tiene nuestro vector. Y bueno, aquí voy a agregarle nada más un mensaje a lo que estamos imprimiendo en pantalla. Tamaño del vector para ver que realmente esta función ahora nos está regresando un valor diferente. Y vamos a hacer también acá elemento en la posición 0. Vamos a hacer nuevamente lo que habíamos hecho en líneas anteriores, de utilizar la función add. Ahora en la posición 0, para ver que realmente, una vez que después que hayamos agregado un elemento ya a nuestro vector, en este caso 100, veamos que el tamaño sí haya cambiado y que ahora si queremos obtener el elemento en la posición 0, que sería el primer elemento de nuestro vector, pues sí nos regrese tal cual el valor que está guardado ahí. Vamos a compilar esto, vamos a ejecutarlo y bueno, aquí ya nos está mostrando lo que estamos imprimiendo en pantalla. Primero imprimimos esto, que es el tamaño del array, perdón, del vector, que en ese caso no tenía ningún elemento. Después agregamos un elemento, volvimos a imprimir el tamaño y ahora ya corresponde, ya nos dice que nuestro vector más bien tiene un tamaño de 1 y el elemento en la posición 0, aquí no lo separé, se ve un poquito raro, nada más voy a volver a compilarlo y a correrlo para que se vea un poquito más claro, que el elemento en la posición 0 es exactamente el valor 100, que es el que habíamos agregado aquí en la línea 18. Entonces, de esta forma es como podemos ir agregando elementos a conveniencia dentro de nuestro vector a través de la función pushBack. Muy bien. Otra de las funciones que teníamos y que son también bastante importantes. Aquí, bueno, antes de continuar con eso, voy a agregar otro elemento al vector, que en este caso es
200, es el valor que está en nuestra lista y es el valor que está ahora hasta el final. Si yo vuelvo a agregar otro elemento y en este caso le pongo, por ejemplo, 500, ahora, hasta este punto, cuando el programa se ejecute, mi vector va a tener 3 elementos, 100, 200 y 500, 100, 500, el último elemento. Voy a poner por aquí nuevamente este cout para poner el tamaño del vector. Y ahora vamos a invocar una función que también vimos en las diapositivas, que se llama popBack, que básicamente es eliminar el último elemento del vector. ¿Ok? Y al final de esto, voy a volver a imprimir el tamaño de este vector. Muy bien. Que bueno, igual si lo notaron, este cout, tamaño del vector, lo estoy repitiendo un montón de veces. Este es un buen caso de uso para que nosotros podamos utilizar una función, que es uno de los últimos temas que vimos en la fase pasada. Bueno, compilando de nuevo este programa, vemos que hasta aquí es donde ya teníamos. Después agregamos 2 nuevos elementos al vector, por lo cual después, cuando imprimimos el tamaño del vector, ya nos dice que hay 3. Sin embargo, después llamamos a la función popBack y al imprimir nuevamente el tamaño del vector, nos dice que ahora tiene 2, solamente 2 elementos, porque popBack elimina básicamente el último elemento de la lista. Muy bien, creo que hasta aquí está bastante sencillo. Vamos a utilizar otra de las funciones que vimos en las diapositivas, que en este caso es clear. Y clear, si lo recuerdan, y por su nombre también, lo único que hace es eliminar todos los elementos del vector. ¿Ok? Entonces, en teoría, después de haber ejecutado clear, el tamaño del vector debería ser, en este caso, 0. Vamos a ver si eso es cierto, volviendo a compilar y ejecutar el programa. Y justamente, después de ejecutar las acciones que ya habíamos visto, de que agregamos 2 nuevos elementos, quitamos el último, después de llamar a clear, vemos que ahora el tamaño del vector es 0. Muy bien, y entonces esto justamente nos demuestra la versatilidad que tiene un vector, puesto que podemos estar agregando y quitando elementos conforme nosotros los necesitemos dentro de nuestro programa. Entonces, a través de estas funciones, pues se hace bastante sencillo. ¿Ok? Ahora, como veíamos dentro de las funciones básicas, hay una función que en este caso la podemos utilizar ya sea en condicionales o en ciclos, la función empty, que simplemente nos decía si el vector estaba vacío o no. Aquí voy a imprimirlo en pantalla. Vamos a poner como modo de pregunta, el vector está vacío, y vamos a mandarle lo que en este caso la función empty nos regresa, que es un booleano. En este caso, como ya llamamos a clear antes, en teoría este empty debería decirnos que sí está vacío el vector porque no tiene ningún elemento. Vamos a ver qué pasa. Y en este caso, al preguntar el vector está vacío, nos regresó este 1, que básicamente al convertirlo a un booleano, 1 en este caso significa true, 0 significaría false. Y vamos a ver cómo nos lo regresaría en este caso si, por ejemplo, agrego un elemento, agrego el 1 al vector y después vuelvo a preguntar si el vector está vacío. Y en este caso, al correr este programa, la segunda vez que preguntemos si el vector está vacío, ya nos contesta con un 0, indicándonos que es falso. El vector no está vacío, puesto que ya le agregamos un elemento antes y ya contiene algo y por lo tanto esa pregunta o esa función nos regresa un falso. ¿Ok?
Continuando con operaciones básicas e incluso si ustedes tienen alguna duda conforme voy explicando esto, levanten su mano y hacemos una pequeña pausa. De eso no hay ningún problema, ¿ok? Pero bueno, continuando con funciones básicas, voy a agregar por aquí un par de elementos más. Por ejemplo, 4 y menos 6. En este caso, hasta aquí tendríamos ya 3 elementos en nuestro vector, el 1, el 4 y el menos 6. Esos serían como el primer elemento, el 1, el último elemento, el menos 6. Voy aquí a imprimir también en pantalla y voy a poner el primer elemento del vector es. Y por ahí teníamos una función también que nos funciona para eso. Enteros.front nos regresa tal cual el primer elemento de un vector. Y voy a imprimir también acá. Vamos a poner, al contrario del primero, vamos a poner el último elemento del vector es. Y vamos a llamar en este caso a la función back. Estos nos regresan tal cual el valor, en este caso front, el primer elemento, back, el último elemento, pero al contrario de como veíamos en este caso la función popback que tenemos aquí en la línea 28, esto lo único que hacía era eliminar el último elemento. En este caso back y front no eliminan nada, simplemente nos regresan los valores que tengan, ¿ok? Vamos a correr compilar y a correr este programa simplemente para verificar que así sea. Y justamente, una vez que imprimimos en pantalla el primer elemento del vector es, y en este caso nos regresa el valor 1, que fue el elemento que agregamos aquí al principio en la línea 39, y el último elemento del vector nos regresó que es menos 6. Aquí lo vemos, y pues hasta aquí todo correcto, ¿no? Estamos viendo más o menos cómo es que podríamos utilizar estas funciones. Por ahí vimos otra función que tal vez no sea bastante usada, pero puede ser útil en algún momento. Eliminar un elemento en una posición específica. Para eso vamos a utilizar la función erase sobre nuestro vector. Y en este caso voy a eliminar el elemento que está en la posición 1. Si regresamos a esto, vemos que el elemento que está en la posición 1 sería el 4, que es el segundo elemento que ingresé. Esto porque el 1, este 1 que agregué acá está en la posición 0. Este 4 estaría en la posición 1 y este menos 6 estaría en la posición 2. ¿Ok? Si yo elimino la posición 1, vamos a ver qué sucede. Bueno, voy a imprimir aquí en pantalla esto, el tamaño del vector. Después de llamar a arrays. Ok, bueno, por aquí nos menciona que nos dio un error de compilación. Nos dice que en este caso se requieren 2 argumentos para utilizar la función erase y solamente proveímos 1. En este caso nos está diciendo que erase recibe un iterador como primer argumento y otro iterador como segundo argumento. ¿Ok? En este caso voy a ver qué es lo que podemos hacer en este caso para poder utilizar esta función. Bueno, en este caso, si ustedes llegaran a tener un problema de este tipo, en el que no saben exactamente por qué está sucediendo algo, bien podrían ir a esta documentación que les pasamos de Geeks for Geeks, en la cual
hay links específicos para cada una de las funciones que estamos viendo. Y ahí básicamente pues nos dice cómo es que podemos utilizar una función y qué argumentos recibe o cómo es que podemos utilizarla y nos da pues ciertos ejemplos, ¿no? En este caso, ok, nos dice que la posición tal cual no es una posición numérica, sino más bien que tenemos que regresar un iterador. Y en este caso, si recuerdan las diapositivas, veíamos que teníamos dos funciones que nos regresaban iteradores. Begin nos regresa un iterador al inicio del vector y end que nos regresa un iterador al final del vector. Entonces, si yo quisiera eliminar el 4 que está en la posición 1 del vector, lo que yo podría hacer acá es mandar a llamar a begin, que básicamente nos da el inicio tal cual del vector. Y aquí le puedo sumar en este caso 2, para que, bueno, aquí no lo podemos ver tal cual como lo teníamos en las diapositivas, pero si le sumamos 2, quiere decir que estamos moviendo este iterador 2 posiciones. Como al principio está antes del vector, si le sumamos una posición a este iterador, al sumarle una, ya estaríamos en la posición 0, es decir, al inicio del vector. Si le sumamos otro, ahora estaría en la posición 1. Por eso es que le estoy sumando 2 en este caso al inicio del vector. Muy bien, vamos a ver nada más qué pasa en este caso y vamos a compilar para ver que ya no nos dé ningún error. Ya no nos dio ningún error. Vamos a correr en este caso el programa y vemos que después de haber utilizado la función erase, vemos que el tamaño del vector ahora es 2, porque ya eliminó la posición que nosotros le dijimos. Y ahora, si quisiéramos comprobar que realmente sí se eliminó la posición que le dijimos, pues algo que todavía no hemos visto es cómo podemos iterar un vector o cómo podríamos recorrer todas las posiciones de un vector. Ok, entonces aquí una de las operaciones que también nos va a servir bastante mientras estemos tratando de resolver problemas, pues va a ser que para iterar un vector o alguna otra estructura de datos vamos a necesitar un ciclo. En la mayoría de casos. Hay algunas otras estrategias como recursión que también podríamos utilizar, pero lo más simple es utilizar un ciclo. En este caso, un ciclo for podría ser bastante fácil de utilizar para recorrer nuestro vector. Si lo recuerdan, normalmente cuando declaramos un ciclo for, utilizamos una variable que va a ser nuestro índice, que normalmente la inicializamos con un valor. Luego ponemos la condición, que es la condición que hace que termine nuestro ciclo. Voy a dejarlo así como condición. Y después una operación de cambio hacia nuestro índice, ¿no? Porque lo más común es que aumentemos en uno nuestro índice. Ahora, ¿cómo podríamos recorrer un arreglo? En este caso hay un tipo de dato que tal cual no es un tipo de dato, sino es una instrucción que le damos a C++ para que infiera el tipo de dato a partir de lo que le estemos pasando, que se llama auto. Auto va a automáticamente determinar el tipo de dato que se necesita para declarar una variable. En este caso vamos a ponerle i también como índice. Y vamos a decirle que nuestra variable i inicie en begin, que básicamente es el iterador que apunta antes del inicio de nuestro vector. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a terminar este ciclo? O más bien, ¿cuándo vamos a repetirlo?
mientras i sea diferente de end, del final. Porque una vez que lleguemos a end, cuando i ya sea igual o esté apuntando a la misma posición que está apuntando end, ya no queremos continuar iterando nuestro arreglo. Y en este caso, por ahí si recuerdan la operación más, lo que hace es aumentar en 1, en este caso un iterador o un entero o algún tipo numérico, pero esto lo hace después de que esto se compila y se ejecuta. Es decir, que en la primera vuelta de nuestro for, y va a tener un valor de enteros.begin, o sea, el inicio de nuestro vector, y en la segunda vuelta, bueno, más bien cuando se termine la primera vuelta, se le va a aumentar en 1 a ese valor. Sin embargo, si queremos iterar, en este caso un vector, como i o begin apunta a una posición antes de la primera posición de nuestro vector, vamos a utilizar la operación más antes de nuestro iterador, en este caso, o antes de nuestra variable. Al poner el más antes de nuestra variable, no sé si ya lo habían visto antes, lo que hace esto es hacer la operación antes, no después. Por lo tanto, este más va a aumentarle 1 al iterador antes de la primera vuelta. Por lo tanto, en la primera vuelta aquí, y ya no va a apuntar a begin, sino va a apuntar ya tal cual a begin más 1, que es básicamente nuestra primera posición del vector. ¿Ok? Y ahora, lo único que podríamos hacer en este caso es imprimir en pantalla, por ejemplo. Vamos a imprimir, en este caso, enteros.add, y podríamos decirle add i, que es pues la posición actual en la que estamos recorriendo nuestro vector. Y en este caso, bueno, add recibe en este caso un numérico, ¿no? Que es tal cual la posición en la cual queremos obtener el valor de nuestro vector. Sin embargo, y en este caso no es un entero, es un iterador. Entonces, para eso existe otra función que no la vimos dentro de las diapositivas, pero nos va a funcionar bastante en este caso, que se llama reference operator, y en este caso puede recibir un iterador o no. En este caso vamos a ver qué nos está marcando. Nos dice que no existe reference operator. Déjenme ver por aquí la documentación para ver cómo es que se utiliza esa función. Ok, bueno, en este caso vamos a ver que en lugar de utilizar begin y utilizar end, vamos a hacerlo de manera más sencilla, que es básicamente utilizando enteros, y así ya podemos utilizar la función add. Vamos a recorrerlo tal cual como una lista. Y si ustedes recuerdan, tenemos una función que nos regresa el tamaño de nuestro vector. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un ciclo for, que en este caso itere el vector desde una posición 0, que sería la primera posición de nuestro vector, mientras y sea menor que nuestro vector.size, que es el tamaño tal cual de nuestro vector, y aumentamos en 1 en nuestro iterador en cada vuelta del ciclo. Y así podríamos utilizar sin ningún problema esta función de add, que recibe un entero tal cual y nos devuelve el valor que está en la posición que le estamos indicando. Es una forma mucho más sencilla de hacerlo sin necesidad de meternos con
en este caso, iteradores o apuntadores a un iterador. Y vamos a ver que en este caso los iteradores sí los necesitamos en el caso de que queramos eliminar una función, un elemento, perdón, específico, pero no para obtenerlo. Para obtenerlo simplemente podemos indicar la posición y ya. ¿Ok? Entonces aquí vamos a iterar este vector desde la posición 0, que sería el primer elemento del vector, hasta la posición enteros.size menos 1, porque en este caso size nos da tal cual el número completo de elementos que existen en el vector. Si un vector tuviera 5 elementos, esta función nos regresa 5. Sin embargo, la última posición de nuestro vector no es 5, puesto que la primera posición empieza desde el 0. Por lo tanto, la primera posición es 0, la segunda sería 1, 2, 3 y 4. 4 sería la última posición de nuestro vector. Por lo tanto, siempre nuestro vector de tamaño n, la última posición va a ser n menos 1. ¿Ok? Entonces vamos a volver a compilar esto y vamos a ejecutarlo. Y muy bien, aquí nos está diciendo que los elementos que tiene nuestro vector, en este caso son el 1 y el 4. Si recuerdan, lo que nosotros queríamos hacer al principio era eliminar el 4, no dejarlo. Entonces, estamos viendo que por aquí hay un fallo de lógica que posiblemente tenga que ver con cuántas posiciones le agregamos a la función begin para borrar un elemento. En este caso yo le había agregado 2, voy a agregarle 1, nada más para ver qué es lo que pasa. Muy bien, y en este caso ya está cumpliendo lo que queríamos al principio. Muy bien, nos está dejando los elementos 1 y menos 6, después de haber borrado el 4 con la función erase. Y bueno, en este caso estamos viendo el comportamiento que está teniendo la función begin. Y si nos damos cuenta, begin realmente no estaba apuntando, tal cual como lo había visto en la documentación, no estaba apuntando a un elemento antes del primer elemento, sino más bien está apuntando al primer elemento de nuestro vector. ¿Ok? Por eso, cuando le agregamos 1, simplemente aumentó en 1 la posición, y como la posición 1, o más bien del inicio más 1, era donde estaba el 4, se eliminó este 4. Vamos a hacer nada más por aquí un experimento a ver de qué es lo que pasa, de imprimir en pantalla begin para ver qué es lo que nos regresa. Vamos a ponerle por acá begin. Y vamos a revisarle lo que tenga nuestro vector al llamar a la función begin. ¿Ok? Por aquí. Ok. Nos dice que begin en este caso no es un tipo que podamos aplicarle a algo que podamos mostrar en pantalla. Entonces, y esto es como de cierta manera esperado porque esto es un iterador. No podemos imprimirlo tal cual en pantalla porque no es un valor. Es algo que apunta hacia la posición en la que está un elemento, pero tal cual no es el elemento. Muy bien, entonces, bueno, vimos que por lo menos no podríamos imprimirlo en pantalla, pero bueno, ya vimos que begin va a apuntar siempre a la primera posición de un vector, no al elemento, sino a la primera posición de un vector. No sé si por aquí queda alguna duda. Creo que por ahí ya nos estamos pasando un poquito de tiempo. Entonces vamos a dejarlo por acá. En unos minutos en el grupo de WhatsApp yo les mando el link a las diapositivas que vimos en la clase de hoy, a este código también que escribimos durante la clase, y por ahí les mando 2 ejercicios que son sencillos que podemos utilizar para practicar vectores y que los puedan hacer en casa para que vayan reforzando el conocimiento. Muy bien. Entonces, pues no sé si por aquí queda alguna duda, si no vamos a ir dejándolo ya por acá. Y nos vamos a ver el próximo jueves, también a las 7 de la noche, para ver un tema un poquito diferente, relacionado, pero ya diferente. Entonces, no sé si hay alguna duda, si no,
por aquí nos estamos despidiendo. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan una muy buena noche y les agradezco mucho por asistir a la clase del día de hoy. Emilio. No, lo puse por error, perdón, perdón. Ok. No hay problema. Aquí nada más, no sé si solamente soy yo o no estaban viendo la pantalla del código que estaba escribiendo, porque ahorita no la veo y no sé si así estuvo la clase. Sí se veía, solamente ¿Sí? que ya al final se quitó. Pero no perdimos casi Ah, nada. perfecto. Sí, sí, porque no sé por qué es que se quitó al final y me asusté, pensé que no la habían visto, pero bien, qué bueno que sí la vieron. Entonces, pues si no hay ninguna otra duda, les agradezco mucho y como les había dicho, nos vemos el siguiente jueves para la siguiente clase. Muchas gracias y que estén muy bien. Descansen. Nos vemos, gracias.